De las colombianadas como vender tinto en la fila para entrar a Starbucks, llega la Nutella colombiana. Pero hoy en Food Like vamos a llevarlo un paso más allá y vamos a tomar el postre más tradicional colombiano y lo vamos a hacer en versión muffins. Pero no debo decir que eso se lo debemos agradecer a Canadá. Oh, Canadá, muchas gracias por hacer la Nutella colombiana. Vamos a ver los ingredientes. Primero derretimos un montón de mantequilla y por suerte no me traumaticé con el maravilloso spread de Chocorramo. Aquí hay un montón de harina, un montón de azúcar, chocolate en polvo, leche y yogurt. No me dejen eso afuera porque esto va a permitir que la torta al final quede muy suave y muy delicada. Huevo y ya, a combinar todo. Un montón de azúcar, pero esta receta lo necesita. Leche y yogur. Un huevillo. Y a batir. O sea, todo el ejercicio que no hacen, recuerden, para eso está la cocina. Gloriosa, magnífica. No vayan a desperdiciar ni un solo pedazo de esta maravilla. Y a seguir trabajando ese bíceps, pues, y ese hombro. Y la harina la colamos porque eso le da mucho más aire a la torta. Y como van a ser gigantescos, necesitamos mucho aire en esa masa. Cocoa y literalmente. Esto va a quitar todos los granitos ahí que pueden ver que no ayudan en nada. Snow, snow, snow. Eso parece Navidad. ¿Quién creyera que esto es una receta tan rápida? Miren, esos son de los grumitos que les digo, o sea, por eso es que nos tomamos el paso extra de colar la harina y el polvo de cacao. Y muy gentilmente vamos a incorporar la harina, porque si lo volvemos muy duro, vamos a terminar es como con pan en vez de muffin cupcakes increíbles. Ay, parce, van a quedar muffins negros. Este no es tu tamaño normal de cupcakes, por eso son versión muffin, porque son casi que el triple de grandes. Pero esta receta lo merece porque, por Dios, ¿cómo nadie se le había ocurrido esto antes? Si quieren hacer una versión más pequeñita, esta receta es para 12 cupcakes, pero por Dios, si se puede más grande, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estamos hablando de cupcakes de Chocorramo. Damn it. Y no se preocupen que esto nada se pierde. Por aquí tengo unos compañeritos muy queridos que me van a ayudar a limpiar todo este desastre. Nada se pierde. Literal, aquí nada se pierde. Nada se pierde, vea. Nada se pierde. Vea. Mientras nuestros muffins, cupcakes, monstruosidades se están cocinando, vamos a hacer el frosting, que no he podido encontrar una traducción a eso, pero el nuestro va a ser muy especial porque va a ser a base de, no se asusten todavía, queso crema, el resto de nuestro maravilloso spread esparcible Chocorramo y por supuesto azúcar glass. Chin chin chin. Vamos a cremar eso primero. No, esto no es Nutella. Todavía no entiendo cómo hay gente que la puede confundir con la Nutella. Si esto es 100% Chocorramo, no colombiano, canadiense. Como todo buen chef, hay que darle el visto bueno. Genial. No puedo ver. No, tienen que salir esos cupcakes ya del horno. ¡Ah! Como pueden ver, ya salieron del horno. Y la prueba de oro para saber si están cocinados. Limpio. Pero hay que dejarlos enfriar. Así que la espera todavía continúa. Ya que puse nuestro frosting en nuestra super casera manga pastelera y nuestros muffins se han enfriado, es hora de terminar esto.
Sean pacientes. Creo que toma tiempo, vale la pena. Y como si esto no fuera suficiente, vamos a agarrar un chocorramo y lo vamos a decorar con pequeños trozos de él. Todos los que tengan un concepto de diseño de cupcakes pueden aplicar sus conocimientos en esta maravilla. Chicos, porque los quiero mucho, los adoro, vamos a probar esto. Ay, Dios mío. Dios. ¿Qué es esto, por Dios? Ah. My God. Fuck. No hay nada más colombiano que estos muffins de chocorramo. Está demasiado rico. Estamos en el Nirvana. La cubierta de chocolate es excelente para eso. O sea, el muffin en su estado recién salido, como la crema de chocolate derretida. No he probado con mucho chocorramo encima, pero desde ya se Tostadito. augura un éxito en esta receta. Delicioso. Yo sí les prometo que es messy, o sea, se van a ensuciar, pero va a valer la pena. ¿Verdad que sí? Se va a caer y se Ay. va a armar. Lo para. Pero está muy rico. La cubierta es un poquito, no es tan dulce como uno creería, no es tan empalagosa, o sea que puede comer más de uno. Así que para que disfruten con sus amigos y familiares una receta fácil y muy chévere de hacer y muy colombiana. Sí, para que no nos vean más comiendo esto y lo puedan comer ustedes mismos. Ya saben, la receta está abajo. No olviden suscribirse y darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao. Este episodio no ha sido patrocinado por ninguna de las marcas que has visto en pantalla. Aún.